tanto a nivel ambiental, hacen a los edificios menos sostenibles y son pues de un mayor costo para los usuarios. Dentro de nuestro temario vamos a recorrer un camino juntos en el cual vamos a ver cómo podemos aprovechar la luz del sol para lo que es la iluminación natural al interior de nuestras edificaciones, cuáles son los beneficios reales de utilizar esta iluminación, algunos de los sistemas que existen, pero nos vamos a enfocar en el que nosotros manejamos dentro de Islandina a través de nuestro aliado estratégico Elevate Building Products, que son los domos prismáticos de iluminación natural. Entonces, ¿cómo aprovechamos toda la energía que nos brinda el sol? Los domos prismáticos que utilizamos de Elevate Building Products son domos que absorben la luz del sol y la difuminan o distribuyen de manera uniforme al interior de las edificaciones. Esto lo que hace es generar espacios más confortables y mejorando el confort general al interior de la iluminación, a la vez que estamos ahorrando en costos energéticos. Esta integración, junto a la hermeticidad que ofrecen nuestros sistemas de baja pendiente con membrana TPO y a la utilización de sistemas fotovoltaicos, es como la opción o la alternativa ideal para tener cubiertas altamente eficientes en nuestras edificaciones. Lo que podemos apreciar en la imagen es eso, y a lo largo de la presentación, ese es el tipo de imágenes que nosotros podemos tener en todas nuestras edificaciones y que ustedes pueden tener en sus proyectos. Como lo pueden ver, son cubiertas 100% transitables, son cubiertas con un manejo de las filtraciones o perforaciones muy asequible, son cubiertas en donde podemos distribuir y aprovechar gran parte de la cubierta para lo que es la instalación de sistemas fotovoltaicos. Entonces, toda esta integralidad es lo que la hace más eficiente dentro del segmento del mercado. Por eso la mejor forma de aprovechar una cubierta es con el aprovechamiento del sol, tanto para la generación de energía como el aprovechamiento de la iluminación natural para generar ahorros energéticos. Vamos a hablar ahora de algunos de los beneficios de la utilización de la iluminación natural. Entonces, pues lo principal, al utilizar iluminación natural, podemos reemplazar directamente hasta en un 70% el costo de la energía eléctrica en lo que es iluminación, ya que vamos a aprovechar durante durante el día lo que es la iluminación directa del sol. Tal como lo podemos apreciar en la imagen, vemos un pasillo de una línea de producción en donde los domos prismáticos casi que parecen luminarias funcionando en las horas que tenemos luz día. Luego, lo siguiente, los domos prismáticos pueden iluminar inclusive lo equivalente a una bombilla de 1000 watts, lo que los hace altamente eficientes. Y todo esto sumado genera los ahorros en los consumos energéticos al interior de nuestras edificaciones. Entonces, tenemos ambiente con mayor aprovechamiento de luz natural, lo cual mejora el desempeño de nuestros trabajadores, crea un mejor confort al interior de los equipos de trabajo. Esto reduce el ausentismo en lo que son las fábricas de producción, en los centros de distribución, aumenta la productividad, aumenta las ventas en el comercio. Más adelante vamos a ver un estudio que sustenta estas ideas y aumenta el desempeño del equipo de trabajo. Entonces, básicamente, y como vamos orientando la presentación, nos damos cuenta que al final el uso de la iluminación natural nos lleva a confort, tanto para nuestros trabajadores como para nuestros clientes y los usuarios en general de las edificaciones. El estudio Daylighting Initiative, que se enfocó en iluminación natural para ventas de retail, fue preparado por una firma que se llama Herzog-Mahon Group en California, y después del análisis de 108 tiendas, dentro de las cuales 2/3 de estas 108 tiendas tenían domos de iluminación natural y 1/3 no tenía domos, se evaluó
teniendo en cuenta que todas estaban en climas similares, todas con un diseño uniforme de sus cubiertas, con usos similares al interior de sus edificaciones y todas con estos sistemas de iluminación natural de las mismas características. Entonces, esto midió durante un periodo de 18 meses los beneficios que se generaron a la utilización con la utilización de la iluminación natural, y lo cual demostró, por ejemplo, uno de los resultados que arrojó es que el 40% de las ventas, o sea, se mejoró un 40% las ventas, porque es mucho más agradable ingresar a un espacio iluminado con iluminación natural. ¿Y por qué la utilización de la iluminación natural? Porque casi el 29% del consumo de una edificación de estas características, industrial y comercial, es en la iluminación. Entonces, como es uno de los valores, de los rangos que más energía utilizan, pues es en donde más debemos aprovecharla. Obviamente también hay consumos importantes, como las zonas donde hay calefacción, las zonas donde se utilizan aires acondicionados o climatización. Climatización y aires acondicionados supera más o menos el 30%. Y tenemos otro tipo de elementos, pero si se dan cuenta, la iluminación, si dejáramos por fuera lo que es la parte de calefacción y ventilación, ocuparía el 30%. Entonces, es un rango muy importante en donde los usuarios pueden obtener beneficios palpables en sus bolsillos. Claro está que esto no es algo que se utilice o sea, no es algo innovador. La iluminación natural ha estado en el diseño y la construcción desde hace muchísimos años. Básicamente, en el pasado se utilizaban mucho las construcciones con grandes ventanales para que al introducir esta luz natural lograra pasar. Inclusive se utilizaba con pisos también translúcidos para permitir el paso de la luz hacia el interior de las edificaciones. Entonces, lo que ha mejorado ahorita son las tecnologías que aplicamos al comercio y a la industria. Como lo podemos apreciar en la imagen, podemos apreciar una imagen inclusive de los años 30, en donde los arquitectos y diseñadores planeaban siempre y tenían dentro de su planificación y su diseño el aprovechamiento de la luz del sol. Siguiente. Pasa. Entonces, hablando de este aprovechamiento y de lo que nosotros utilizamos hoy en día en nuestras soluciones, podemos hablar de dos tipos de aprovechamiento. Hablando en términos de envolvente, podemos hablar de aprovechamiento horizontal en nuestras cubiertas y aprovechamiento vertical en nuestras fachadas. En las cubiertas podemos hablar de domos prismáticos, podemos hablar de claraboyas, podemos hablar de tubos solares o solar tubes, y podemos hablar inclusive de lucernarios, atrios, oculares, etc. Todas soluciones utilizadas en las cubiertas. Y en la parte de las fachadas hablamos de ventanas, ventanales, estantes de luz y protectores de luz. Todos sistemas que podemos utilizar en las partes verticales. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte horizontal, que es la utilización de nuestros domos prismáticos en nuestras cubiertas. En estos ejemplos podemos ver cómo este aprovechamiento de esta iluminación se puede aplicar desde el diseño. Siguiente. Y aquí vemos tres de los ejemplos que denominábamos para la utilización en cubiertas. En la parte derecha tenemos los tubos solares o solar tubes, que son pequeñas claraboyas que absorben la luz del sol y las transportan por tubos reflectivos hacia los puntos en donde se necesite. Estos son muy utilizados sobre todo en espacios donde hay altillos, donde hay áticos y donde hay oficinas, ya que la idea es transportar la luz por estos tubos hacia el espacio o habitáculo que queremos iluminar. Ya en la parte más industrial, ya vemos lo que son las claraboyas estándar, que fueron las primeras con que se empezaron a desarrollar estas tecnologías, y los que más desarrollados están al día de hoy, que son los domos prismáticos
que son los que trabajamos en Elevate Building Products. Siguiente. Entonces, partimos de lo que era la utilización de las claraboyas convencionales, básicamente eran ventanas, estas ventanas sobre la cubierta, y como nos podemos dar cuenta, siempre hubo problemáticas implícitas con su utilización. Entonces teníamos, como se puede apreciar en la foto, condensación, teníamos elementos de estos cambios de temperatura que se generan desde la parte interna y la parte externa de la edificación, problemas con los sellos, pues a tener estas aberturas en las cubiertas, pues teníamos que garantizar un sello a un elemento que está expuesto a rayos UV, a cambios fuertes de temperatura, en general a la intemperie. Entonces, son elementos que tienen que ser tecnológicamente muy desarrollados para que no presenten un impacto negativo en el área de mantenimiento. Por eso en algunas edificaciones preferían sacrificar el uso de la iluminación natural para no tener problemas técnicos de mantenimiento en el futuro. Los primeros domos que se utilizaron, entonces eran domos acrílicos, inclusive también domos en policarbonato, pero estos domos no contaban con la tecnología de los prismas. Entonces, como podemos ver en la imagen, la luz del sol entraba casi que de manera perpendicular al interior de la edificación y conforme iba pasando la luz del sol durante el día, pues este haz de luz se iba moviendo. Adicionalmente, fueron domos que primero se hicieron de manera transparente, después se hicieron de manera opaca para bloquear la difusión de la luz y lo que generaban, aparte de que la luz se iba moviendo durante el transcurso del día, era que no retenían todo lo que era la temperatura, no eran herméticos y ni térmicos. Entonces lo que hacían era generar puntos calientes dentro de la edificación. Siguiente. Entonces, ya entrando en materia en lo que son los domos prismáticos lo que manejan es una tecnología en la cual cada pie cuadrado tiene inclusive hasta 4000 prismas de luz, lo que hacen es captar los rayos del sol y difundirlos al interior de la edificación. Son domos que son trabajados en policarbonato bicapa, lo que genera también una cámara térmica que genera este espacio de aire entre la parte exterior de la edificación y la parte interior, manejando lo que son los coeficientes de temperatura de una manera muy eficiente. Puede producir más luz visible con 100% más de difusión que los productos semiopacos, otros productos que manejan tecnologías diferentes, y al final lo que hace es que maximiza la luz que captura del sol. Como podemos ver en esta imagen, es una imagen que tiene una cubierta con una pendiente bastante elevada y los domos están diseñados para capturar los haces de luz desde diferentes ángulos y poderlos llevar al interior de la edificación. Siguiente. Entonces, pueden filtrar 100% de los rayos UV. Transmiten más luz eliminando los puntos calientes. Puede bloquear lo que son los rayos UVA y UVB de corto y largo espectro. Capturan hasta 20% más de luz en los ángulos más bajos. Por eso es la forma que tienen ellos. Su morfología está diseñada para capturar los rayos de luz desde diferentes ángulos. Esto se genera todo con cero utilización de energía eléctrica, lo cual son cero emisiones de carbono durante su utilización. Entonces, son sistemas que maximizan la transmisión de luz con uniformidad al interior de las edificaciones. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los principios de diseño de los domos prismáticos. Aquí, durante estas diapositivas, vamos a hablar de elementos, de conceptos como VLT, vamos a hablar de geometría solar, distribución, acristalamiento, transmisión de luz, reflectancia, lo cual son los conceptos de diseño que se utilizan en los sistemas de iluminación natural que se manejan con domos prismáticos. Las partes que manejamos de un domo
Como lo podemos ver en la imagen, manejamos cuellos o curbs sobre los cuales van sentados los domos, los cuales son 100% herméticos, es decir, son sellados, garantizan que no vamos a tener filtraciones al interior de nuestra edificación. Tenemos un marco de aluminio integrado, el cual contiene el policarbonato, y la tercera parte del domo, que se divide en dos, es la parte de policarbonato, la parte exterior y la parte interior. Entonces, esas son las tres partes principales que tienen los domos de iluminación natural, domos prismáticos. Los domos, si quieres nos hablemos, vienen en diferentes medidas. Hago la aclaración porque los domos pueden ser fabricados. Son domos que se utilizan con tecnología americana, entonces son domos que tienen múltiplos por pies. Entonces tenemos domos de 4 pies por 4 pies, es decir, de 1,22 por 1,22. Y de ahí en adelante seguimos de 4 por 5, 4 por 6, 4 por 7, 4 por 8. Ellos se pueden fabricar en diferentes dimensiones de acuerdo a la necesidad de la edificación y al estudio de diseño o diseño de iluminación natural. Para generar el estudio de diseño y poder analizar qué cantidad de domos necesitamos para qué área en determinada edificación, utilizamos conceptos como la irradianza horizontal global y nos fijamos mucho en la ubicación de los domos. Para nuestra región en Colombia, utilizamos las coordenadas de la ubicación del edificio para poder generarle a nuestros clientes la tranquilidad que la distribución de los domos va acorde a el sitio donde está la edificación. Adicional a eso, también utilizamos conceptos como los elementos internos, los cuales se van a iluminar, si es un área de almacenamiento temporal, si son áreas de almacenamiento con racks, si son áreas de tránsito, áreas de oficinas, áreas de caja, etcétera. Todos estos conceptos se tienen en cuenta a la hora de generar los diseños. También tenemos en cuenta el tipo de luz que está generando la iluminación. En este punto, básicamente, lo que nos interesa es hacer la claridad en que una cosa es la luz directa del sol, pero también tenemos la luz cuando viene del cielo y que tiene la interferencia también de las nubes. Entonces, tanto en intensidad como en color y como en la longitud de la difusión, hay diferencias de lo que el elemento prismático va a absorber y va a transmitir al interior de la edificación. Todo esto se complementa con la geometría que tienen los domos. Como lo decíamos anteriormente, la idea es que el domo capture desde diferentes ángulos la mayor cantidad de luz día o de luz del sol. Entonces, para estas cubiertas que nosotros manejamos en bajas pendientes, hablamos de pendientes del 2%, el 3% de pendiente, las claraboyas son especialmente diseñadas para que podamos de manera eficiente permitir la entrada de la luz del sol en ángulos bajos. Lo que apreciamos en la imagen, entonces, es la posición del sol cuando está directamente sobre el domo, pero también lo podemos ver lo que son las posiciones del sol en el amanecer o al atardecer, que tienen unos ángulos más bajos, pero que igual los domos de iluminación la aprovechan para generar iluminación al interior de la edificación. Ya con estos elementos y ya cuando tenemos la cantidad de domos que queremos utilizar dentro de nuestra iluminación y teniendo en cuenta también los criterios bioclimáticos para la iluminación que va a tener en diferentes áreas del edificio, entonces utilizamos la distribución con parámetros que ya están preestablecidos, pero que garantizan que a 1 metro de distancia del nivel del piso podamos tener los niveles de iluminación que el cliente necesita. Normalmente nosotros lo trabajamos en luxes, en el sistema métrico, pero también se puede trabajar en foot candles en el sistema americano.
Aquí podemos ver entonces la diferencia básicamente, como les contaba, entre los que se trabajan en Food Candles o en Luxes es el sistema con que se está trabajando. Entonces, hacemos la aclaración rápida. Con un Food Candle es la unidad de iluminación que está a un pie de distancia de una fuente de iluminación denominada candela. Entonces, sería lo que es igual a un lumen por pie cuadrado. Mientras que en luxes sería igual a un lumen por metro. Entonces, son dos formas de medirlo, nosotros lo medimos en luxes. Ya con la transmisión de luz, también tenemos en cuenta los factores determinantes que prácticamente nos permiten calcular cuánta luz queremos que pase a través de nuestro elemento y cuánta luz solar va a generar esta captación, lo que se denomina transparencia. Entre más transparente sea el material, no necesariamente significa que permita el mayor paso de luz. Ahí es donde los prismas también juegan un papel importante en los diseños de los domos prismáticos. Siguiente. Dentro de la parte también de la puesta en marcha o la puesta en obra de la instalación de los domos de iluminación natural, de los domos prismáticos, también hacemos este aparte o este énfasis en lo que es la parte de seguridad. Una característica es que ellos van instalados sobre cuellos. Estos cuellos tienen que tener las características estructurales porque no solo van a soportar el domo, sino que también tienen que soportar los trabajos que se van a realizar en la cubierta. A los cuellos se les tiene que agregar el aislamiento térmico del mismo espesor que se maneja en la cubierta y también vienen recubiertos con la membrana TPO para garantizar la hermeticidad. Una de las opciones que permite los domos de iluminación natural, los domos prismáticos, es la utilización de mallas antirrobo que pueden ser instaladas previo a la instalación del domo. Entonces, esto lo que va a garantizar es un soporte estructural para el domo, un soporte de seguridad en caso de que el cliente lo requiera y una base 100% hermética y que genere estanqueidad. Todo eso, ¿por qué? Una de las mayores preguntas que hacen los clientes a veces cuando comparan tecnologías translúcidas, sobre todo en la utilización aquí de las que se utilizan en el país, es la parte de la seguridad de los trabajadores que van a hacer uso de la cubierta posterior a la instalación, básicamente los equipos de mantenimiento, o todo el personal que transite sobre la cubierta. Hay regulaciones, como los domos prismáticos que manejamos de la marca Elevate, vienen con normatividad 100% americana. Su diseño y su utilización es regulado por OSHA. Y básicamente los domos tienen que garantizar que tienen que ser resistentes al impacto y tienen que ser resistentes a las caídas de elementos o de trabajadores directamente sobre el domo. Entonces en la imagen podemos apreciar 6 sacos o bultos de cemento sobre un domo prismático. Estamos hablando que son más de 240 kilos sobre un domo. Esto lo que indica es que el domo está diseñado para resistir esas cargas. Si una persona resbalase en la cubierta y se impactara contra el domo, pues esta persona no va a caer al interior de la edificación. No corre un riesgo de caída, de accidente. Lo mismo si son trabajadores que están trabajando con sus herramientas en la cubierta. Otras de las pruebas y lo que nos hace también la mejor solución en domos prismáticos para las edificaciones es la certificación FM o Factory Mutual, la cual evalúa, entre otras cosas, la resistencia del arrancamiento por las fuerzas de viento. O sea, son domos que vienen certificados para no sucumbir, no desprenderse con las fuerzas de viento. Son domos que están clasificados para la utilización con fuegos externos, son resistentes al fuego y tienen resistencia al granizo. Entonces, lo que se ve en la imagen son granizos de otras latitudes, pero aquí en Colombia también tenemos zonas donde estamos muy expuestos a la lluvia con granizo. Entonces, los domos están diseñados para resistir
estas características al estar expuestos a la intemperie. Todo esto viene avalado, viene soportado por documentación técnica, por test, por ensayos que se han hecho para poder sacar este tipo de productos al mercado. Dicho eso, ya vamos a hablar de lo que son la utilización de los domos al interior de las edificaciones. Entonces podemos ver en la imagen cómo esta reflectancia en este que es un espacio abierto garantiza la completa cobertura de la iluminación sobre el área. Entonces, en una de las diapositivas que veíamos antes, en los estudios previos garantizamos que la iluminación va a cubrir todo el espacio, valga la redundancia, que se necesita iluminar. Aquí sí vemos ya no en la planta de la cubierta, sino vemos de abajo hacia arriba, podemos imaginar, y ahí es donde uno certifica que sí, aunque los domos estén distanciados, lo que se refleja, teniendo en cuenta todos los parámetros de diseño, es la iluminación requerida por el cliente. Hay elementos que pueden ayudar a esta optimización y son pues la utilización de pisos brillantes como se utiliza en los sistemas industriales y comerciales en el país y las paredes blancas o de colores pastel. Siguiente. Entonces, esta imagen es muy importante porque no todas las veces el uso de la edificación va a ser el mismo. Entonces, sí hay que tener en cuenta que al diseñar nosotros los sistemas de iluminación natural con domos prismáticos, lo que se busca es ubicar los domos en las zonas donde se requieren. Muchas veces con otro tipo de tecnologías, estas deben ir instaladas en donde constructivamente se permita, lo cual puede ocurrir que no necesariamente estén en las áreas donde se esté necesitando la iluminación natural. Ejemplo, en una bodega que tenga área de almacenamiento con racks, áreas de tránsito o de almacenamiento temporal, la distribución y la intensidad de la luz tiene que ser diferente. Pero si adicional a eso, esta bodega tiene áreas de mezanine donde se utilizan o se pueden ubicar las oficinas de los usuarios y aparte de eso estas zonas tengan cielos rasos, pues son zonas en donde no vamos a utilizar iluminación natural. Entonces, eso hace que los elementos que nosotros utilicemos sean más eficientes. No es necesario poner una franja translúcida desde la cumbrera hasta la canal, si puedo llevar la luz a los espacios y habitáculos donde en realidad la necesitamos. Otra característica importante de esta imagen, y como se los decía en la diapositiva pasada, la intensidad o la cantidad de domos que se utilizan cuando estamos instalando racks, cuando tenemos racks de almacenamiento, es que las cajas de los productos no se tienen en cuenta, o sí se tienen en cuenta en el diseño, es decir, se tienen en cuenta en el diseño como elementos que absorben la luz y por eso la intensidad de domos tiene que ser mayor. No es lo mismo estar en un espacio abierto con colores blancos, claros o colores pastel, que estar en espacios más angostos en donde vamos a tener elementos de colores opacos como las cajas de cartón que absorben la luz y disminuyen la efectividad de la luminosidad. Entonces, siempre en los espacios donde tenemos racks de almacenamiento es donde nos enfocamos más y hay mayor intensidad y utilización de domos prismáticos. En este caso de estudio, es un modelo de los que nosotros utilizamos. Vemos de fondo un centro de distribución. Ese centro de distribución ya como queda construido, ahí se ve cómo están los domos de iluminación natural distribuidos sobre la cubierta. ¿Y cómo se obtiene eso? Siguiente. Todo esto viene de la utilización de los estudios de iluminación natural que realizamos. Entonces, dentro de la información que normalmente tenemos en cuenta, entre muchos otros factores, utilizamos la distribución arquitectónica del primer piso o de la planta inmediatamente inferior a la cubierta. Utilizamos parámetros de diseño, dependiendo si, digamos, estamos trabajando para términos LEED, entonces utilizamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero por lo general podemos generar estudios de iluminación con aprovechamiento de la luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Esto lo que nos da son los promedios de iluminación que van a tener los clientes cuando el sistema ya esté puesto en marcha. Utilizamos parámetros como la altura de la edificación, altura interna, altura externa. Y esta zonificación lo que nos genera es la garantía de cuando el cliente tiene su bodega que va a recibir la iluminación que se estableció en su diseño bioclimático. Siguiente. Aquí. Entonces, podemos apreciar en la imagen que luego de hacer la instalación se hacen estudios posteriores para verificar que la cantidad de luxes que se tuvieron en cuenta en el diseño a determinada hora del día, durante determinado día del año, sea la cantidad de luxes que en realidad está arrojando el sistema. Entonces, ahí podemos ver en la imagen inferior cómo con el luxómetro se puede certificar que las diferentes áreas fueron o están iluminando la cantidad que se tuvo en cuenta en el diseño. Entonces, en la ubicación 3 tenemos 907 luxes, que si lo pasamos a Food Candles, podemos ver que en el estudio coincide con lo que se contempló en el diseño. El paralelo nos muestra eso. Entonces nos muestra la utilización, cómo se ven desde la parte exterior y cómo en realidad irradian la luz al interior del edificio. Ahora, lo que les vamos a mostrar a continuación son algunos de los ejemplos de proyectos sobre los cuales hemos utilizado esta tecnología. A lo largo de nuestros 12 años de experiencia en el país, hemos instalado alrededor de 70 proyectos industriales y comerciales, muchos de los cuales han tenido cubiertas integrales, incluyendo toda la tecnología de iluminación natural con domos prismáticos. Y los resultados, como les decía al principio, cubiertas de baja pendiente, cubiertas 100% transitables, cubiertas que aprovechan la luz día de manera eficiente, cubiertas que son aptas para, si quieres nos devolvemos, en esa cubierta podemos apreciar que si fuera un edificio con franjas, no podríamos aprovechar con estas mesas para paneles fotovoltaicos de la manera que se aprovecharon acá. Esta es una cubierta que tiene más de 6.000 paneles fotovoltaicos distribuidos por toda su cubierta, una cubierta de 22.000 metros cuadrados. Y adicional a eso, dentro de las mesas o distribuido junto con las mesas está la distribución de los domos prismáticos de iluminación natural. Entonces, como lo decíamos al inicio, es la combinación perfecta para sus edificaciones. Otra cubierta en la zona de la Sabana de Bogotá, un centro de distribución que cuenta también con domos de iluminación natural. Y cómo estas edificaciones podemos ver cómo al interior del edificio se aprecia y se puede observar la utilización de nuestros domos. Aquí también es importante tener en cuenta, en algunas ocasiones se utilizan también cubiertas que en su parte inferior son de color negro o son de color galvanizado. Lo importante para la utilización o la reflectividad es que los elementos interiores de la bodega también aporten a la correcta distribución y que no roben iluminación de lo que se está proyectando. Esta imagen es muy importante porque, como hablábamos en alguna de las diapositivas anteriores, los domos capturan los rayos UV en un 100%. Quiere decir que en zonas donde tenemos almacenamiento de alimentos, almacenamiento de mercancía al interior de las bodegas, los domos de iluminación natural, los domos prismáticos de Elevate, evitan que la mercancía se dañe. O sea, no es mercancía que se va a decolorar, son vegetales que se van a mantener más frescos, los alimentos no se van a deteriorar, porque no les está pasando directamente los rayos UV de la luz solar. Entonces, por eso es que son ampliamente utilizados en edificios de retail.
Así es como lucen las cubiertas y así es como deberían lucir las cubiertas, cubiertas que pueden ser interactuar. De hecho, en esta cubierta podemos apreciar elementos de extracción de aire, elementos de condensación, chillers, tenemos domos prismáticos, tenemos los cableados, las bandejas de cableado de los elementos, y los domos en ningún momento interfieren con el diseño de todos los elementos que aprovechamos sobre nuestras cubiertas. Entonces, lo que queremos generar en ustedes con esta presentación es que finalmente iluminar con el sol es más que una estrategia de ahorro. Iluminar con el sol es una decisión de sostenibilidad, de productividad, de salud y confort para quienes utilizan, trabajan y van a generar compras dentro de estas edificaciones. El sol está ahí, el sol está para todos, el sol sale e ilumina a todos todos los días. La pregunta es si van a seguir pagando costos adicionales en sistemas de iluminación artificial por encender la luz, o si vamos a incluir el diseño de iluminación natural dentro de nuestras edificaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por quedarse acá una vez más. Pero entramos a la sección de preguntas. Acá tengo dos preguntas, Ricardo, y nos dicen que son bastante interesantes. ¿Qué vida útil y mantenimiento requieren estos domos? Ok, es una buena pregunta. La vida útil de los domos es superior a los 20 años. Los domos, al ser utilizados en combinación con las cubiertas de los sistemas de Elevate, como les decía al principio, son cubiertas que van con garantías desde los 5 años hasta los 25 años. Una de sus características es que los domos vienen dentro de la garantía integral de las cubiertas. Por ende, los domos vienen certificados para esa vida útil. Ahora, si algo llega a pasar con los domos durante este tiempo de vida útil, al estar cubiertos con esta garantía integral, que no solo cubre materiales, sino cubre también la instalación y la mano de obra, el cliente está cubierto para que se pueda generar el reemplazo de los domos que pudieran llegar a fallar a un futuro. Ok, pero te complemento ahí algo más. ¿Quiere decir que estos sistemas de iluminación natural no requieren mantenimiento? El mantenimiento es preventivo y nosotros sí recomendamos que haya un mantenimiento. A veces, al decir que un elemento no requiere mantenimiento, el cliente se olvida por completo de ellos. Pero sí es importante generar inspecciones visuales sobre nuestras cubiertas. El mantenimiento puede incluir lavados, son domos que se pueden lavar una vez al año o cada 2 años. No pasa nada con hacer eso y sí podemos de cierta manera verificar que el domo esté funcionando de manera apropiada. También hay veces que suben personas o terceros a las cubiertas, pueden generar algún daño que el usuario no se dé cuenta. Entonces, nosotros recomendamos siempre los mantenimientos preventivos, por lo menos un mantenimiento visual, como cuando te subes a revisar las canales o te subes a revisar otros elementos de tu cubierta. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cómo se comportan los domos prismáticos en climas más nublados como por ejemplo Bogotá? Así es. Cuando hablábamos de las diapositivas que se establecían los parámetros de diseño, normalmente en cada simulación se utilizan las coordenadas de la ubicación del proyecto. Por ejemplo, las zonas de la sabana de Bogotá comparadas a las zonas costeras, estamos hablando de zonas que estamos a una altura muy superior sobre el nivel del mar versus zonas que están al nivel del mar. Entonces, la iluminación, los rayos solares se comportan de manera diferente. Y lo mismo en temas de nubosidad. Cuando se hacen los diseños se tienen en cuenta estos parámetros porque finalmente lo que tenemos que garantizar al cliente es una iluminación promedio. Entonces, sí se tienen en cuenta estos parámetros. El domo va a funcionar dependiendo de la luz que él capte. Entonces, en la medida que haya más nubosidad, pues el desempeño del domo disminuye. Ok, perfecto. Acá no tengo una
pregunta, sino más bien como una confusión que tiene un cliente y nos dice, ¿los domos cumplen la misma función que los paneles solares? Para que les expliques. No, el domo prismático capta la luz del sol y la transfiere al interior del edificio. O sea, él capta él lo que hace es un aprovechamiento directo. No es una conversión energética como tal, como la que hace un sistema fotovoltaico, que el sistema fotovoltaico captura la luz del sol y la convierte en electricidad. Con el domo, lo que hacemos es la transferencia de la luz, que la capta desde la luz día al interior de la bodega. Ok, acá tengo una pregunta muy interesante que nos hace alguien. ¿Cómo es el comportamiento con el fuego de esos domos? Por ejemplo, lo que pasa con los globos cuando se prenden. ¿Cómo es ese comportamiento? Bueno, los domos vienen diseñados para cumplir certificación FM. Por ende, ellos tienen una capacidad de retardancia al fuego siempre y cuando la fuente de llama desaparezca. Entonces el domo, porque ahí también suceden varias cosas. Yo puedo tener un domo con retardancia al fuego, pero en el caso de un incendio, recordemos que la gente no muere por las llamas. La gente muere es por la asfixia que se genera con los gases tóxicos. Entonces tuvimos el caso, por ejemplo, de un cliente, el cual dentro de su diseño decía, al contrario, yo lo que necesito es que en caso de incendio, mis domos colapsen para que puedan por ahí salir los gases tóxicos. Entonces, ellos vienen diseñados para resistir el fuego hasta cierto tiempo, pero al igual que las cubiertas, solo traen retardancia al fuego. Ok, perfecto. Tengo otra consulta y más que todo esta pregunta es como aclarar sobre qué superficies el domo es compatible. O sea, láminas, tejas sencillas, sobre qué superficies para que le aclares al usuario. El domo en sí es el elemento translúcido, bicapa, con su marco de aluminio. Para otro tipo de cubiertas diferentes de las cubiertas TPO, podemos hablar de panel inyectado o cubiertas tipo standing seam o cubiertas en fibrocemento. Lo que tendríamos que revisar es el curve o el cuello sobre el cual se va a instalar el domo. Como el soporte que lo vaya a dar. El soporte, exactamente. Okay. Entonces, el domo en sí es apto para todo tipo de cubiertas. Lo que tenemos que hablar es con cada fabricante de los diferentes tipos de cubierta, el tipo de cuello sobre el cual podríamos el domo. Entonces, sí, el domo sí es compatible con diferentes tipos de cubierta. Lo único es que garantizar el sello. La diferencia de utilizar los domos con sistemas de cubierta con membranas TPO es que nosotros con membrana TPO sí garantizamos 100% el sello porque va integrado dentro del sistema. Ok. Acá tengo otra pregunta interesante y se refiere cómo se calcula el porcentaje de la cantidad de domos que se requieren en una bodega y más o menos me dicen una bodega de 14 metros de altura o más o menos de 5 metros más de altura. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Entonces, es lo que les mostrábamos en los estudios o los diseños de iluminación. Dentro de los parámetros que se tienen en cuenta está la altura del edificio, el color de las paredes internas de la bodega, se tiene en cuenta las áreas que necesitamos iluminar. No es lo mismo iluminar una zona de almacenamiento temporal o una zona de tráfico peatonal que iluminar zonas de almacenamiento con racks. Entonces, para una bodega, por ejemplo, con esas características de 14 metros, dependiendo del uso, es que se van a hacer los diseños para cada uno de estos espacios. Okay. No hay un porcentaje establecido en donde yo te diga, para una bodega con tales características utiliza tantos domos. Para cada uno de nuestros proyectos hacemos un estudio, un diseño de iluminación. Ahora, lo que sí sabemos, que nos lo dice ya la práctica, es que la utilización de los domos prismáticos reduce hasta en un 8% el área de iluminación en cubiertas. Es decir, normalmente con franjas translúcidas se diseña con el 8 al 10% de área de cubierta en iluminación natural. Con domos prismáticos estamos hablando que podemos trabajar del 2 al 4% de áreas de cubierta para generar la misma iluminación. Ok, tengo otra pregunta. Los domos pueden instalarse sobre cualquier superficie metálica, que ya lo habíamos comunicado anteriormente. Pero ¿qué beneficios tiene
el domo sí, versus la lámina de policarbonato? O sea, ¿qué diferencia? Ya sabemos que aplica para cualquier techo como el policarbonato tradicional, pero ¿qué beneficios da este al sistema tradicional, llamémoslo así? Entonces, beneficios. Para mí, el principal, la transmisión de luz es muchísimo mayor por los prismas. Okay. Entonces, la tecnología de los prismas transmite más luz al interior del edificio. El segundo es bicapa, por lo cual genera una cámara térmica que disminuye tanto el escape de temperatura como el ingreso del calor a la edificación. Si estás en un espacio donde tienes aire acondicionado, pues evita que el aire frío se salga, y si estás en un espacio que es muy frío, que es muy caliente, evita que ingrese el calor. Okay. Uno de los más importantes, la resistencia de 2.442 kilogramos al impacto. O sea, tú necesitas en tu cubierta, al tener claraboyas o domos, garantizarle a los trabajadores que no se van a romper en caso de que tú te caigas y te impactes contra la cubierta. Claro. Entonces, el sistema es 100% seguro y certificado para este tipo de resistencia. Son sistemas diferentes. Hablamos que en iluminación natural en cubiertas hay franjas translúcidas, hay láminas de policarbonato, hay policarbonato alveolar, todas con sus características de transmitancia de luz, pero para mí los principales son los tres que te acabo de decir. Ok, perfecto. Nos hacen otra pregunta muy interesante. ¿Qué área de iluminación abarca el domo? Los domos estándar que trabajamos en Colombia son domos de 1,22 por 2,14. Quiere decir que cada domo es de 2,61 metros cuadrados. No necesariamente todos tienen que ser así. Podemos trabajar domos en múltiplos de 12 pulgadas o de 1 pie. Entonces, estos que te acabo de decir de 2,61 metros cuadrados son domos de 4 pies por 7 pies. Podemos trabajar de 4 pies por 8 pies, 4 pies por 10 pies, en diferentes medidas de acuerdo al requerimiento de la edificación. Sin embargo, los que más hemos utilizado en Colombia han sido de 1,22 por 1,22 y 1,22 por 2,14. Ok, perfecto. Listo, Ricardo, pues esto sería como las preguntas, inquietudes que teníamos al respecto. Creo que me falta una. En zonas cálidas, el domo, ¿cómo controla el ingreso del calor? Que era lo que estábamos hablando ahorita. Exacto. Al tener la doble capa, una capa de policarbonato interno y policarbonato externo, generando esta cámara de aire entre las dos capas, es como se maneja la retención, o se maneja que evita el ingreso de temperatura al interior de la edificación. Okay. Adicionalmente, el cuello sobre el cual va instalado el domo, recuerda que va recubierto con aislamiento térmico del mismo espesor del aislamiento que estás manejando en la cubierta. Entonces, es un sistema integrado que garantiza que estos puntos no son puntos calientes. Ok, listo, perfecto. Pues Ricardo, creo que hemos respondido todas las inquietudes y preguntas que el público tenía. Entonces, pues nada más. Queremos agradecerles, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Esperamos que la información compartida les haya sido de gran utilidad y que puedan velar y aplicarla a sus proyectos. Desde Imperandina seguimos a su disposición para brindarles el apoyo técnico de soluciones innovadoras en cubiertas y en sistemas de iluminación natural. Les deseamos una excelente tarde y hasta una próxima oportunidad.